Buenas tardes, doctor. Cuéntenos cómo es este problema que se está viviendo por noticia para todas las personas que ya se pueden jubilar a partir de los 75 años. Sí, buenas tardes, le escucho. Bueno, Buenas tardes. parece que no me escuchas. Su internet está llegando por Que yo aprobé el Congreso de la Casa. Está bien, necesito es tomar eh, que el proyecto, una vez que ya se ha dado, solamente pasaría para discusión en el Pleno, lográndose aprobado, implica un significativo para muchos trabajadores como sabemos todos, las normas laborales que en el Perú a jubilación es de 70 años y además dice la norma jubilación obvia y automática. ¿Qué significa esto? Que estando en una situación donde muchos adultos mayores se hallan en dificultades muy serias para acceder a un puesto de trabajo y no pueden justamente conservarlo pasar los 70 años, esta norma les permitirá mantenerse todavía como trabajadores pasada esta edad. Ha sido materia de bastantes controversias en los últimos años el hecho que no se permita a muchos trabajadores quedarse prestando servicios después de los 70 años, porque la norma dice que se trata de que al llegar a los 70 años tenemos la jubilación obligatoria y automática. ¿Qué significa jubilación obligatoria y automática? Que así el propio trabajador asegure que se haya en condiciones plenas para seguir prestando servicios después de esta edad, significa que pierde su puesto de trabajo. Y sabemos que debido a situaciones de la realidad, eh, la productividad laboral en todo el mundo, no solamente en el Perú, se puede mantener después de los 70 años. Entonces, ¿por qué se limitaría a que una persona deje de trabajar cumplidos 70 años? Tiene que hacerlo. Lo que plantea este proyecto es que los trabajadores puedan solicitar a su empleador, es facultativo, pueden solicitar a sus empleadores que se queden trabajando hasta 75 años siempre que lo justifique necesidad de servicio y que haya una evaluación médica especializada para asegurar que el trabajador puede efectivamente continuar prestando servicios de manera excepcional. Lo que falta de esto es el debate en el Pleno, aunque debido a que ha sido aprobado por unanimidad en la comisión pertinente, es casi seguro que esto se apruebe. Gracias. Muy bien, doctor, claro, y definitivamente es una buena noticia para todas aquellas personas que ya quieren jubilarse a los 75, quizás a los 70 años. Pero cuéntanos, ¿qué significa esta noticia para estas personas que justamente no podían jubilarse a los 70 años y ahora recién se van a poder jubilar a los 75 años? Bueno, es una cuestión bastante interesante porque en algunos países del mundo, sobre todo en países desarrollados, industrializados, la polémica es que la gente quiere jubilarse más temprano. Es decir, la gente quiere jubilarse a los 60, 65 años. Pero hay que verificar la realidad de cada país. En el Perú sabemos que el nivel de subempleo o empleo informal es muy abundante. El empleo formal en realidad es una minoría que puede acceder al empleo formal. Y esto es más dramático en caso de trabajadores de baja cualificación laboral, es decir, trabajadores que carecen de estudios superiores o técnicos que les permitan pasar fácilmente de un puesto de trabajo a otro. Y para ellos, justamente la noticia de jubilarse a los 70 años, que para un trabajador de repente en un país altamente desarrollado es una mala noticia, para el trabajo de peruano era un periodo hasta insuficiente, porque se consideraba con capacidad para trabajar hasta los 75 años. Recordemos que la esperanza de vida en nuestro país ha ido creciendo en los últimos años. Ya ha llegado a los 65 años en promedio, cuando hasta hace 20 años la esperanza de vida en el Perú era mucho menor, eran por debajo de los 60 años. Es decir, que los peruanos cada año, cada generación viven más tiempo. Y cuando vivimos más tiempo, significa que hay mayor capacidad y mayor probabilidad de seguir prestando servicios, de seguir trabajando. Entonces, en una situación donde el empleo formal es precario, ¿por qué
impedir que un trabajador pueda seguir excepcionalmente hasta los 75 años. Es cierto, en otros países del mundo la tendencia es que esta edad baje, pero en el contexto peruano sería hasta dañino que baje, consideramos, porque hay una mayor tasa de desempleo, hay una mayor tasa de empleo informal o de subempleo, y en esas situaciones un trabajador promedio a los 70 años deseará sin duda continuar prestando servicios en tanto se halle físicamente apto para ello. Ahora, el proyecto también dice que si el trabajador presenta esta solicitud al empleador, el empleador está obligado a responderlo en un plazo de 30 días. La única forma en que el empleador puede negarse a permitir que el trabajador continúe es si cuenta con un informe de recursos humanos demostrando que no se necesita seguir contando con el servicio del trabajador, lo cual es algo complejo de demostrar. Ahora, si el empleador se niega a aceptar la solicitud del trabajador, se puede considerar este rechazo como un despido nulo, lo cual faculta al trabajador adulto mayor a demandar su reposición. Ahora, si el trabajador no responde sobre la denegación ni en un sentido ni en otro, se entenderá que la relación laboral va a continuar en sus mismos términos. Eso es lo importante. Para muchos trabajadores peruanos es una buena noticia la posibilidad de jubilarse hasta 75 años. Le esté extendiendo por 5 años más la posibilidad de seguir manteniendo su empleo. ¿Por qué? Reiteramos, la esperanza de vida en los peruanos ha aumentado mucho en los últimos años. Lo que antes a los 70 años se considera una edad demasiado avanzada para trabajar, ahora se considera una edad normal, donde la productividad continúa. Entonces, ¿por qué impedir que los peruanos cortarles? ¿Por qué a los peruanos cortarles el derecho de seguir trabajando después de 70 años? Cuando más bien una norma más ilustrada, más pro operario, más favorable a los intereses del trabajador, debe permitirles que continúen. En ese sentido, sí consideramos que es una buena noticia para los trabajadores la posibilidad de jubilarse a los 75 años, por cuanto la realidad peruana en este sentido no es la misma que se puede argumentar en el caso de trabajadores de, por ejemplo, la Unión Europea, países Estados Unidos, Corea del Sur o Japón. Gracias. Claro, doctor. Y sí, ya sabemos ya que esta noticia ya se oficializó como tal, pero ¿desde cuándo se podría ya poder realizar estas nuevas normativas? ¿Desde cuándo? Bueno, como sabemos, esto ha sido aprobado en la comisión del Congreso. Lo que falta es que esto sea discutido todavía en el Pleno del Congreso. O sea, tiene que discutirse en el Pleno, que seguramente al iniciar la legislatura la próxima semana se va a empezar la discusión, será aprobada y una vez que sea aprobada pasa a la Presidencia de la República para su promulgación. Claro, pueden pasar 30 días en que la Presidencia de la República no la promulgue porque hay observaciones, pero considerando el tenor y que ha sido aprobada con bastante respaldo por la Comisión del Congreso, lo más probable es que a fines de este mes ya sea publicada la norma en el Diario Oficial Peruano. Y claro, una vez publicada recién entra en vigencia. O sea, tendremos que esperar todavía su publicación en el Diario El Peruano para que los trabajadores posibles beneficiarios puedan acogerse a la misma. Gracias. Por supuesto, definitivamente esto es una buena noticia para aquellas personas que quieren seguir laborando hasta una edad adecuada, ¿no? Pero así como también tiene sus ventajas, ¿cuáles serían sus desventajas de esta buena noticia, lo que sería la jubilación a los 75 años? Sí, hay un problema que puede ocurrir con algunos trabajadores. ¿Sí? Puede haber problemas con algunos trabajadores que consideran, sobre todo los que están dentro del sistema privado de pensiones, que aún no han logrado un monto de capitalización personal que les permita acceder a una jubilación más o menos adecuada una vez que han dejado de trabajar. Un temor muy frecuente en los trabajadores peruanos a la jubilación a los 70 años es que justamente no habían alcanzado un monto de capitalización personal. Recordemos, las AFP, a diferencia de la ONP, basan el cómputo de la pensión de jubilación en el fondo personal de cada trabajador. Es decir, si hay trabajadores que no han acumulado lo suficiente en su fondo de capitalización a los 70 años, es posible que no lo puedan acumular tampoco hasta los 75. También hay otro factor
que algunos pueden cuestionar, de que se permita a ciertos trabajadores continuar laborando a los 75 años y eso impida quizás en algunas empresas la contratación o renovación oportuna del personal, impidiendo quizás que trabajadores con mucha menos edad puedan acceder rápidamente a estos puestos. Es un tema que, si bien puede favorecer a nivel inmediato a los trabajadores, también es necesario que se mantenga un nivel de crecimiento económico tal que aumenten las plazas formales. Porque si estamos en una situación de crecimiento económico con plazas de trabajo finitas, muy específicas y que no crecen, obviamente que se queden, por ejemplo, una fábrica que se queden 10 o 15 trabajadores que ya debían estar jubilados, pues esos son 10 o 15 plazas que no serán ocupadas sino hasta dentro de 5 años por otro grupo de trabajadores. Eso es un posible cuestionamiento de materia más económico que legal que puede existir este proyecto de ley, a este proyecto que ya ha sido aprobado para que se convierta en ley. Gracias. Claro, y desde su mirada como abogado laboralista, ¿esta noticia favorecería muy bien a estas personas? Más que nada una mirada como abogado laboralista. Sí, a ver, siempre un abogado laboralista piensa que, y debe pensar en todo momento, que hay una situación más específica en el contrato laboral, muy diferente a la que ocurre en el contrato civil, donde, por ejemplo, podemos y admitimos, de hecho, la equiparidad de fuerzas entre los contratantes en una relación de compra-venta, por ejemplo, o un contrato de locación de servicios o en un contrato de arrendamiento. Pero los contratos laborales debemos siempre partir que tenemos una parte fuerte y una parte débil. Y eso se presume en existencia del contrato laboral. La parte fuerte es el empleador, la parte débil el trabajador. Y en ese sentido, normas que protejan a una de las partes, a la parte más débil en este caso, siempre deben ser favorecidas y bienvenidas. Recordemos, no estamos en un contrato de arrendamiento, de compraventa civil, donde se admite que hay equiparidad entre las partes, porque ambas tienen similar fuerza económica y financiera para aguantar los perjuicios. En este caso no. La parte débil, el trabajador, siempre tiene menos fuerza que el empleador para aguantar las crisis o problemas que generen una baja en la productividad o una pérdida de empleo. Ciertamente el empleador se ve perjudicado al perder a un trabajador, pero el trabajador se ve mucho más perjudicado, muchísimo más perjudicado al perder su única fuente de ingresos, que es su empleo. Sobre todo en trabajadores de menor cualificación, que por esa menor cualificación tienen grandes dificultades para desempeñarse en trabajos independientes o simplemente no pueden hacerlo. Pensemos en actividades netamente técnicas, subordinadas por su propia naturaleza, montacarguistas, porteros, operarios de segundo o tercer nivel, que obviamente al llegar a los 70 años, pues no van a tener una fácil recolocación laboral. Ellos justamente son los mayores beneficiarios y es positivo, hablando desde el punto de vista del derecho laboral, que se promulguen normas que beneficien a la parte más débil de la relación laboral. Justamente en un contexto como el peruano, que a diferencia del contexto estadounidense o europeo, no hay una red de protección de seguridad social adecuada y a veces el trabajador, por desgracia, todavía tiene que confiar en sus propias fuerzas para poder afrontar lo que es el periodo de la vejez, cuando ya no pueda prestar servicios. Gracias. Claro, doctor. Comentarios finales frente a este panorama sobre la nueva jubilación a partir de los 75 años. Comentarios finales, doctor. Bueno, un comentario final, que es positivo que se haya aprobado una norma, finalmente, de acuerdo a la situación y a la realidad económica del Perú, que no es la misma que puede haber en otros países, donde la tendencia es que las jubilaciones sean a edad más temprana. Por ejemplo, en la Unión Europea se discute la posibilidad de una jubilación a 65 o 60 años, pero claro, en contextos donde la formalidad laboral es mucho más elevada que en el Perú, en contextos donde las redes de seguridad social son mucho más elevadas que en el Perú, o en Estados Unidos, donde el crecimiento económico sostenido es mucho más elevado que en el Perú, y no hay un problema de trabajadores jubilados abandonados
o pensiones de jubilación que no alcanzan, o imposibilidad material de recolocarse en un nuevo empleo. Esas no son las situaciones en el Perú. Y me parece positivo que se analice el contexto real de la economía peruana para permitir que los trabajadores puedan seguir trabajando hasta los 75 años, más aún cuando sabemos que, a diferencia de lo que ocurrió en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, la expectativa era mucho menor, pero ahora con los avances en salud y en nutrición, incluso hasta los peruanos más pobres han visto aumentar su expectativa de vida. El Perú ya no es un país de solamente jóvenes, ya no es un país de una aplastante mayoría de niños o adolescentes. Ahora hay cada vez más peruanos, adultos mayores. El INEI ya dijo que la población de adultos mayores en el Perú ya superó el 8% y está camino al 10-11%. O sea, no olvidemos ese esquema heredado de la década de 1980, donde los adultos mayores eran solamente 3 o 4% de la población. Ahora ya son el 8%. Y tranquilamente hacia el 2030 pueden llegar al 10-11%. Es decir, una proporción bastante elevada de peruanos que necesitan un medio de subsistencia. Gracias. Muy bien, gracias doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente vamos a estar hablando más adelante en nuestra entrevista. Muchas gracias doctor, que tenga un buen día. Muchas gracias, encantado.